Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Ya hemos venido viendo en el Evangelio de Marcos cómo se presenta a Jesús como un taumaturgo, alguien que sana. Pero no solamente como un taumaturgo o como una persona extraordinaria muy destacada porque tiene ciertos poderes. Jesús va más allá. Ya sabemos que Él nos quiere liberar sobre todo de la esclavitud del pecado, que es el daño más grande que podemos vivir. Pero en este evangelio llama la atención este detalle. Le llevan a un hombre que es sordo y tartamudo, le suplican que le imponga las manos, pero él tiene su manera de proceder. ¿Qué es lo que hace? Según el evangelio dice que le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva y mirando suspiró y luego dijo: ábrete. Bien, ahorita la pandemia pues nos trae a todos con la boca cubierta. Lo que hace Jesús es muy interesante. Le mete los dedos en los oídos a este hombre y le dice: ábrete. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? Yo creo que ya intuimos qué es lo que pretende. Nos lo dice a nosotros: ábrete a la gracia, ábrete a la palabra de Dios. No seamos sordos. El Señor nos habla de muchos modos. No solamente la Biblia, que obviamente desconocer la Biblia es desconocer a Cristo, nos lo dice San Jerónimo. Desconocer la palabra de Dios, pues es desconocer a Dios mismo. Muchas veces hay sordera para eso. No escuchamos la voz de Dios. Y no la escuchamos porque no la leemos, pero también no la escuchamos cuando nos habla por medio de acontecimientos o de personas. Dios nos puede estar hablando, pero la dureza del corazón hace que no lo escuchemos, que la palabra se quede aquí y que no entre al corazón. Y en este día el Señor también nos quiere tomar a nosotros y nos quiere decir: ábrete, deja que la palabra de Dios entre a tu corazón, penetre hasta adentro, que no se quede aquí en las orejas. Porque así le pasa a muchos cristianos, le pasa a mucha gente que oye la voz de Dios, porque lee la Biblia, pero no deja que entre. ¿Recuerdas aquella parábola del sembrador que dice que la semilla cae en diferentes tipos de terrenos? Bueno, hay gente que tiene un terreno duro. La palabra de Dios la puede estar oyendo todo el día, pero si no ablanda el corazón, la palabra no puede penetrar. Por eso el Señor dice: ábrete. Hoy nos lo dice a nosotros: ábrete a mi palabra, y de esa manera te vas a abrir a mi poder que te puede sanar. Fíjate qué importante, abrir los oídos para que la palabra entre y nos sane. Dice el Evangelio que también le tocó la lengua con saliva y que aquel hombre dejó de tartamudear y pudo hablar bien. El Señor nos quiere decir que hablemos palabra de Dios, que dejemos de decir groserías, de hablar con un lenguaje impropio, de perder nuestro tiempo. Evangelicemos a los demás, hablemos palabra de Dios. Termino con una anécdota. Cuando era seminarista, teníamos como director espiritual a un sacerdote muy santo que está en Saltillo, del que aprendimos mucho, y nos ponía como jaculatorias.
dentro de las oraciones. Y recuerdo una que decía, menos palabras de los hombres y más palabra de Dios. Nos decía, previa instrucción, nos decía él, habla menos cosas vanas y habla más cosas de Dios. Que así seamos nosotros, menos palabras de los hombres y más palabras de Dios. Abrámonos a la gracia y al poder y a la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.